Bienvenidos a su programa En Evidencias. Una vez más, gracias a Dios por permitirnos estar aquí delante de ustedes a través de esta plataforma televisiva para poder conversar un poco más de lo que es la palabra de Dios. Recuerde que Evidencias evidencia las palabras inefables de Dios después de la cruz, ¿sí? Lo que el apóstol Pablo le llamaba: ¿acaso ya no les he presentado a Cristo como ya crucificado? Porque ahora Dios se encuentra después de la cruz. Dios se encuentra en el evangelio de las palabras inefables que él mismo enseñó personalmente en el tercer cielo al apóstol Pablo, ¿sí? Este hombre que era perseguidor de la iglesia, hacía blasfemar a la iglesia, era un hombre que era muy celoso de la ley, ¿sí? De la ley de Moisés. Dice que él era irreprensible según la ley, pero no era perfecto porque la ley no perfeccionó a nadie. Por eso tuvo que ser necesario un cambio de ley. ¿A cuál ley? A la ley perfecta del Espíritu, que por un solo sacrificio, dice Hebreos, por un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. ¿Por qué? Porque el sacrificio lo hace Jesús, pero ese sacrificio lo hace para ti. ¿Por qué? Para que te conozcas en su misma esencia, en su mismo espíritu, en su mismo ser, en su mismo nombre, en su misma identidad, en su misma composición, carácter, entendimiento, conocimiento, ¿sí? Por eso dice que la fe es don de Dios, no nuestro. ¿Por qué? Porque Dios está dentro de nosotros y Él activa ese don de la fe, ¿sí? Entonces este programa pues está dedicado a eso, a hablar la palabra conforme al Evangelio de la Gloria, ¿sí? El Evangelio que el apóstol Pablo dice que recibió no de hombres, ¿sí? No de carne y sangre, no fue por hombres. Él no fue que un hombre le enseñara, él no fue que Pedro le enseñara a Jerusalén, él tuvo que ser enseñado por Dios, ¿sí? Dice: no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, ¿sí? Entonces Jesucristo se le reveló, ¿sí? Se le reveló para poder enseñarle qué significa toda la Escritura, qué significa haber venido en carne antes de la cruz, qué significa el sacrificio perfecto de la cruz y qué significa la resurrección, y para anunciarle que Él no está antes de la cruz, Él está después de la cruz, resucitado en gloria. Y algo que el Espíritu ha tenido en mi mente en el transcurso de estos días es el por qué está después de la cruz, ¿sí? Primero, ¿por qué dice que se despojó de ser Dios como si no fuera algo a qué aferrarse, ¿sí? Dice que se despojó de ser Dios y se metió en un cuerpo de humillación, haciendo referencia antes de la cruz, que tu cuerpo pues estaba antes de la cruz. Eso tenemos que dejarlo claro, porque antes de la cruz es una cosa y después de la cruz es la verdad, ¿sí? Entonces, antes de la cruz, en ese cuerpo de humillación, ¿sí? Dice que con semejanza al pecado, porque antes de la cruz había pecado, ¿sí? Antes de la cruz. Recuerde que el sacrificio en la cruz fue para quitar el pecado de la tierra, como lo profetizó Isaías, para quitar el pecado de la tierra. Entonces, antes de la cruz, Él se despojó de ser Dios, se hizo 100% hombre en un cuerpo de humillación, con semejanza a pecado, pero Él no pecó, ¿sí? Porque dice que aprendió la obediencia, dice: por todo lo que padeció aprendió la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Entonces, no pecó, por eso Él es el Cordero perfecto para el sacrificio perfecto, que fue una sola vez y para siempre. Entonces, en ese sacrificio Él quita el pecado de la tierra, ¿sí? Algunos dicen: no, solo fue el pecado original. No, Pablo dice que donde hubo remisión de estos, ¿sí? Hubiese dicho donde hubo remisión de este, hablando del original, pero dijo de estos, o sea, todos los pecados los recibe. ¿Y por qué es fácil de entender? Porque recibo que tú entiendes. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, cuando se mataba el animal cada año por los pecados del pueblo del año, ¿sí? Por eso cada año se repetía, porque se cubría el pecado por un año.
el sacerdote ponía las manos sobre el animal y traspasaba todos los pecados del pueblo, ¿sí? Los traspasaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque oía y traspasaba. Eso quedó en el antiguo pacto, Si usted conoce que eso lo hacen hoy, eso no es del nuevo pacto, eso es del antiguo pacto. Entonces, todos los pecados pasaban al animal, se consumía en el sacrificio, ¿sí? Se hacía todo el holocausto, toda la expiación y el sacrificio era tomado sí, hasta que se consumiera todo por los pecados de un año de ese pueblo. Ahora, dice Hebreos, ¿sí? El libro de Hebreos, que lo escribe el apóstol Pablo, no lo firmó, ¿sí? Pero lo escribe por cómo se desarrolla esa carta, tuvo que ser de pluma de él. Y dice así, dice que Jesucristo le reveló a él en el tercer cielo que él se presentó una sola vez y para siempre por el pecado, para destruir a Satanás, ¿sí? Para quitar las maldiciones, para destruir la enfermedad, ¿sí? Para destruir los demonios. Se presentó una sola vez y para siempre. O sea, él no va a volverlo a hacer porque ya lo hizo, ¿sí? Entonces, todo conocimiento de doctrina de demonios, doctrina de pecado, doctrina de perdición, doctrina de maldiciones, todo lo que tenga que ver con la ley de Moisés que traía la maldición, ¿sí? Por eso Pablo le llama ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque pone en pie toda la muerte, ¿sí? La ley de Moisés pone en pie toda la muerte en el hombre. ¿Sí? Por eso se le llama eso la apostasía, haber dado a los gentiles la ley que no era para ellos, porque la circuncisión era para los judíos. Ahora, esa enseñanza ha sido el engaño hace más de 2000 años, ¿sí? Eso es lo que Pablo le llamó, ya está en pie, ¿sí? La apostasía, ya está la apostasía. Esa apostasía es haber llevado la ley de Moisés, que fue hasta la cruz de Cristo, a los gentiles que habían sido edificados por el apóstol Pablo, en el evangelio de la verdad que viene después de la cruz. Esto lo habla Gálatas 2:7, donde dice que a Pedro líder de la circuncisión y Pablo líder de la incircuncisión, el evangelio después de la cruz. Entonces, en este evangelio tenemos ¿qué? En este evangelio tenemos redención, justificación, salvación, ¿sí? Nos dice Hebreos que por un solo sacrificio nos hizo perfectos, o sea, tenemos perfección, ¿sí? Dice que a la congregación de los espíritus hechos justos, o sea, nos da identidad, somos el espíritu de Dios hecho justo, ¿sí? Ahora, cada uno creyendo esta verdad después de la cruz, ¿sí? Está en Cristo, ¿sí? Cuando Pablo fue quitado, la verdad del evangelio de Cristo terminó. Y se introdujo la mezcla de los dos evangelios, el de antes de la cruz con el después de la cruz, como si fuera uno solo verdadero. Y a eso se le llama apostasía. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, continuamos acá en su programa en Evidencias. La palabra apostasía, ¿sí? Dice que es moverse de un lugar, ¿sí? En la carta a los Gálatas nos habla de que los Gálatas habían caído de Cristo, ¿sí? Porque habían sido introducidos a la justificación por las obras de la ley. Por medio de Pedro habían sido llevados a ese conocimiento que es el espíritu de la circuncisión de antes de la cruz, espíritu de enseñanza de la circuncisión antes de la cruz. ¿Quién enseñó la circuncisión a perfección? Jesús de Nazaret en los días de su carne, ¿sí? Esa enseñanza iba por 3 años hasta la cruz. ¿Para qué? Para activar el pacto nuevo, el nuevo pacto, que era el evangelio de la gloria de Cristo. Donde quedó atrás, dice, porque la ley fue hasta Cristo, entonces quedó atrás la ley, o sea, la circuncisión y toda enseñanza de justificarnos no por fe, sino por obras de la ley. Porque dice, la ley dice, Gálatas dice, la ley dice que el que haga estas cosas será bendecido y el que no las haga será maldecido, ¿sí? O sea, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Ese árbol que fue arrancado, ¿sí?
en la cruz fue arrancado ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Donde nos justificábamos por las obras. No, ya somos justificados por la fe. Entonces, ¿qué sucede? La palabra apostasía es moverse de un lugar, en este caso moverse de la gloria de Cristo y comenzar a justificarse por las obras de la ley o por tus propias obras, que tú crees que yo sí soy bueno, que estoy haciendo esto, ¿sí? Como las personas que están muy de moda tomarse fotos porque dan una ayuda. Eso se llama alimentar el ego, porque el ego es el que necesita que se vea. Bueno, estas obras, ¿sí? Por ejemplo, se le decía a los gentiles, ese fue el error. En Mateo 10:5 dice, en camino de gentiles no vayáis, porque el evangelio que le estaba entregando a Pedro en ese momento no era para los gentiles, por eso le dice, para los de la casa de Israel, ¿sí? O sea, para los judíos, la circuncisión. Él desobedece, va a los Gálatas y comienza a darles la ley y dice que Pablo lo ve en la hipocresía y le dice hipócrita y comienza la apostasía. ¿Por qué? Porque a Pedro, ¿sí? A Pedro lo veían que caminó con el Señor, ¿sí? A Pedro lo veían que caminó con Jesús. Entonces él usaba esa reputación para llegar a decir, no, este sí dice la verdad porque andó con Jesús, ¿sí? Fue tan tremendo que usó esa reputación a su favor para introducir la ley a los gentiles, para mezclarlos y dañar todo el sacrificio de la cruz. Claro, lo daña simbólicamente por un conocimiento, pero no es que el sacrificio de la cruz fracasó, ¿sí? Por eso estamos destapando las verdades de esas palabras inefables de Dios, ¿sí? Para la religión, al decir que hay pecado después de la cruz, están invalidando el sacrificio que quitó el pecado de la tierra en un solo día. Para la religión, decir que hay demonios después de la cruz, están invalidando el sacrificio de la cruz, donde dice en Colosenses que triunfó sobre ellos en la cruz, o sea, los destruyó, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se ha comprendido la religión o el espíritu de enseñanza del mundo religioso, ¿sí? Ha traído mentiras a lo que el Señor dijo que primero era necesario la apostasía, ¿sí? O sea, esa mentira era necesaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser el tiempo de que Él conmueva todas las cosas conmovibles y salgan las inconmovibles, ¿sí? Es el tiempo donde Dios, junto con sus ángeles, trae la verdad, pasa la hoz, ¿sí? Quita el trigo y la cizaña, separa la cizaña del trigo, al trigo le dice vente a mi granero y a la cizaña la quema. ¿Por qué? Porque el trigo y la cizaña es alimento. Uno envenena y el otro alimenta bien. Entonces, ¿qué sucede? Esta mezcla de ley y gracia es la apostasía en la tierra, ¿sí? Todo aquel que no entiende que el pecado terminó en la cruz, por eso dice que Cristo vendría por segunda vez sin relación al pecado, ¿sí? La mente de Cristo no es ministra de pecado. La mente de Cristo ministra perfección, ministra salvación, ministra que eres santo, que eres justo, porque Jesús murió en la cruz por los pecados. ¿Cómo van a decir que siguen existiendo después de la cruz? Esos son los hombres que no han sido enseñados por Dios, ¿sí? Ahora, enseñarle a la iglesia, ¿sí? A la iglesia comprada por la sangre de Jesucristo, lo que Él más amó, enseñarle a la iglesia que son pecadores, es no haber creído en el sacrificio perfecto de la cruz y ubica inmediatamente al que hace eso como enemigo de la cruz de Cristo. A esas cosas fue que Pablo le llamó son sutilezas, ¿sí? De los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo enseñaba a Cristo como ya crucificado, porque el mismo Cristo, ¿sí? Pablo no lo vio físicamente en la cruz muriendo, ¿sí? Pero el mismo Cristo le reveló en el tercer cielo, donde él fue arrebatado. Él dice que ni no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, ¿sí? Pero que oyó palabras inefables de Dios que no le da al hombre hablar. O sea, Dios lo conectó con ese Cristo que te habita a ti, lo conectó y le reveló toda la verdad, ¿sí? Y le fue revelando también progresivamente. Porque vemos que él dice, yo no he honrado mi ministerio, voy a honrar mi ministerio. ¿Cuál era el ministerio de él? La reconciliación, ¿sí?
Y dice, mi ministerio, a mí en mi ministerio Dios no me envió a bautizar a nadie. ¿Sí? Pero antes de honrar el ministerio, vemos que había bautizado a 4. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Esta enseñanza que recibe el apóstol directamente de Jesucristo en el tercer cielo, o sea, en sí mismo, pero conectado a toda la revelación, a lo que se le llama la mayor mente, la mente de Cristo, alumbrando los ojos del entendimiento. Cuando hablo de la mente, no hablo de masa encefálica, hablo del Espíritu de Dios en la mente nuestra, que hace que el conocimiento fluya, ¿sí? Porque, escúchenme, en el libro histórico de Juan, ¿sí? De Juan dice que el que viene a mí es porque mi Padre le ha enseñado, ha sido enseñado por mi Padre. Entonces, uno se pregunta, ¿en qué momento enseñó Dios? ¿Sí? Eso lo revela el apóstol Pablo, diciendo esto: ustedes son conocidos desde antes de la fundación del mundo por Dios. ¿Sí? Quiere decir que antes de la creación del mundo, de todas las cosas físicas, estábamos en clase, Dios nos estaba enseñando. ¿Para qué? Para que en el tiempo, por los tiempos, por ejemplo, le pasó al apóstol Pablo, salió de la amnesia, el mismo Cristo le revela que había sido escogido desde antes de la fundación del mundo, que había sido apartado del vientre de la madre, y que la sabiduría es predestinada. ¿Qué es la palabra predestinación o predestinado? Que Dios le arregla el futuro al escogido, ¿sí?, por Dios, para que conozca la mente de Cristo, ¿sí?, para que venga la enseñanza a él. O sea, tú tienes que saber que tú eres escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Escogido, ¿qué significa eso? Mire esto, dice: no habían hecho ni bien ni mal. ¿Sí? No habían hecho ni bien ni mal, no habían hecho ningún mal ni ningún bien. ¿Sí? Pero ya eran escogidos, dice, elegidos por Dios, escogidos por Dios. O sea, un escogido por Dios puede andar desviado del conocimiento, pero Dios le va a arreglar el futuro para que venga el conocimiento de la verdad. Como también puede hacer lo bueno, estar haciendo lo bueno, pero Dios se le va a revelar. Esa es la elección de Dios, ¿sí? Esa es la elección de Dios, ¿sí? No de hombres que hacen un curso de 3 días y ya son teólogos, no, o de 10 años y ya son teólogos, no es ministros microondas de 3 días, ni ministros a larga distancia, por años de ciencias teológicas. No, es por la revelación del Espíritu, es por escogencia de Dios, ¿sí? Por escogencia de Dios. ¿Cuándo surgieron los más grandes problemas? Cuando sustituyeron al Espíritu Santo por hermenéutica, teología, homilética, ¿sí? Todas esas ciencias del hombre para estudiar a Dios con la mente natural, no con la mente de Cristo. Ahora, siempre que se dicen estas cosas, ¿sí? Se dicen estas cosas, pues son cosas que incomodan. ¿En qué ámbitos? En los ámbitos religiosos, ¿sí? Pero la religión es una invención del hombre, para sustituir que estaba caído de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces se inventó cómo poder construir como esa Babel, ¿sí?, de barro y de paja, o sea, de carnalidad y de mentira, cómo construir para llegar a la gloria de Dios nuevamente. De esto vamos a hablar en el otro segmento. Vamos a un corte comercial. Bueno, continuamos aquí en este otro segmento de su programa En Evidencias. Estábamos hablando de cómo el mismo hombre, a través de la religión, ¿sí?, construye como una torre de Babel, la Babilonia, ¿sí? La quiere construir porque él se percibe separado de Dios, y al verse separado de Dios quiere volver a estar unido a Dios.
y quiere buscar esa gloria a la cual había caído. Porque no ha entendido que ya no, después de la cruz, el sacrificio perfecto nos reconcilió con Dios. Por eso dice, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Entonces, como el hombre no entiende eso, viene por todas las décadas inventándose una manera de llegar a Dios con su carne. Pero se le olvida que carne y sangre no hereda, que esto es conforme al espíritu, ¿sí? Dice que el que anda en el espíritu no tiene ninguna condenación, o sea, no es conforme a la carne, porque la carne no hereda, ¿sí? La carne se opone a las cosas eternas, ¿por qué? Porque no te va a acompañar después de que muera. Ella no va a ir, vas a continuar en tu verdadero cuerpo, el Espíritu Santo. Ahora, el hombre inventó esos sistemas religiosos, culturales, sociales, y hizo un ámbito en el mundo, ¿sí?, de una cultura que camina a espaldas a Dios, ¿sí? Se rigen por sus propias ideas, ¿sí? Por eso vemos que el sistema económico no ha resuelto nada, ¿sí?, concretamente. El sistema político de toda la tierra no ha resuelto nada concretamente, ¿sí? El sistema económico, bueno, el sistema religioso no ha resuelto la necesidad de la fe de las personas, ¿sí? Las personas se sienten vacías, ¿sí? Por eso el apetecido de todas las naciones es Jesucristo. Pero ¿cuál Jesucristo? ¿El de antes de la cruz o el de después de la cruz? El que dijo el apóstol Pablo, ya les prediqué a Jesucristo como ya crucificado, o sea, después de la cruz. Ese que venció, ¿sí?, que venció al mundo, que destruyó todo lo que el hombre construía con sus propias manos, ¿sí? ¿Y qué necesita Dios? Que se oiga la predicación que Él le dio al apóstol Pablo, ¿sí?, en sabiduría, en entendimiento. Algo que le sucedió al apóstol Pablo fue que él consideró todo lo que tenía por estiércol, ¿sí? O sea, es como decirte yo a ti, mira, hasta hoy si te ha enseñado los sistemas del hombre en la tierra, tenga eso por estiércol, olvídelo, no reciba nada ahí, no tome nada ahí, ¿sí? Salga de eso, salga en el conocimiento, ¿no? Salga en el conocimiento de eso, o sea, no se alimente más de eso en el conocimiento, aliméntese de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces el apóstol dice que él tenía doble ciudadanía, las dos más importantes de ese momento en toda la tierra, ¿sí? La judía y la romana, ¿sí? El imperio romano era el imperio de toda la tierra, y judío por la parte de la tribu que él era, de la tribu de Benjamín. Dice que él era candidato a sumo sacerdote porque él era abogado de la ley, doctor de la ley, era un catedrático, era el estudiante de Gamaliel. Gamaliel era el que se encargaba de preparar los sumos sacerdotes, ¿sí?, para que fueran celosos de cumplir la ley de Moisés. Y él era el que aventajaba a todos, obviamente en conocimiento. Por eso vemos después en el libro de los Hechos, cuando en la carta que Pablo escribe a los Gálatas, dice que él fue a Jerusalén y que los de reputación nada nuevo le enseñaron. O sea, a él no le enseñó nada nuevo ni Pedro, ni Juan, ni Judas, ni Santiago. No le enseñó nada nuevo. ¿Por qué? Qué tremendo. ¿Por qué? Porque Pablo le enseñaba a Dios mismo, ¿sí? También por eso dice, yo en aquel día, o sea, el día en que traigo el conocimiento del reino, le enseñaré desde el más pequeñito al más grande. Y el más pequeñito era Pablo. Y Pablo era enseñado directamente por Dios. Por eso es que cuando usted abre los ojos del entendimiento, por misericordia de Dios, usted no necesita intermediarios. El ministerio que Dios ha entregado, sí, el de la reconciliación, se basa en esto, en saber de que ya te perdonó, ¿sí?, en saber de que ya te perdonó, en que eres escogido antes de la fundación del mundo, ¿sí?, y que había sido predestinado
¿Para qué? Para que la mente de Cristo te enseñara directamente. Y cuando Dios enseña, hermano, no hay mentira. ¿Sí? Cuando Dios enseña, no hay mentira. Entonces, Pablo fue enseñado como el más pequeñito directamente por Dios, personalmente por Dios, en sí mismo, porque nadie le dirá a su hermano, conoce a Dios, yo mismo les enseñaré. Ese es el nuevo pacto. ¿Sí? Porque si tú necesitas intermediarios, estás poniendo una pared estás volviendo a coser el velo que fue roto, ¿sí? Y te quedas ahí, no pasas. Por eso dice que Él rompió el velo y esto es de su carne, para que tuviéramos entrada libre. Cuando usted tiene entrada libre, nadie tiene que entrarlo. Usted entra con corazón sincero, ¿sí? ¿Por qué mucha gente está en el remordimiento y se levanta y vuelve y cae, y vuelve y le levanta y vuelve y cae? Porque está en remordimiento. No se acerca con corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero? Mira, Dios, no puedo hacer esto, no soy capaz de hacer esto me cuesta, no, es imposible para mí. Si de verdad usted no interviene, eso es ser sincero, porque usted está rindiéndose. Usted está pasando como ese Gadareno que se tiró a los pies de Dios y restauró su vida. Bueno, no la restauró, pasó a ser una nueva creación. Porque Adán no fue mejorado. A Adán no se le hizo un taller de parejas para que se reconciliara con Eva, ¿sí? Para que tuviera un feliz matrimonio. A Adán no se le hizo un taller para que se animara su vida. A Adán no se le habló de que tenía que volver a encender el fuego. No. A Adán se le mató, el primer Adán se le mató en la cruz y resucitó el postrer Adán, Jesucristo, espíritu vivificante. ¿Sí? Entonces el evangelio que te habla, que tú no, mira, vas a mejorar. No, el evangelio de la verdad dice, ya no vives tú, o sea, ya moriste en la cruz y ahora vive Cristo por ti. Ese es el evangelio. El que ya te mató como hombre caído y te ha resucitado en el postrer Adán, que es Jesucristo. ¿Sí? El nuevo hombre, la nueva creación. Y es totalmente diferente, porque usted por ahí oye en el sistema, no, mira, tienes que mejorar, tienes que cambiar, tienes que poner de tu parte. ¿Sí? Eso existe solo en el engaño. ¿Sí? Este evangelio es de morir a tu propio yo y que tu verdadero yo surja. Esto se trata de destruir lo que tú creías que eras para que se establezca la vida de Dios en cada uno de nosotros. Por eso hablamos de identidad en este programa, ¿sí? Donde sabemos que Dios puede pasar a enseñarnos, ¿sí? Pasar a enseñarnos a sí mismos. ¿Por qué? Porque tú tienes el Espíritu de Dios. O sea, lo que yo te estoy diciendo es que tú tienes el verdadero maestro dentro de ti. Lo que tienes es que renovar la mente. No estar en el conocimiento del mundo, ¿sí? No podemos salir porque ¿para dónde? Sí, pero en el conocimiento, o sea, no comer de ese alimento que el mundo trae, filosofías de hombre, sistemas de hombre, cultura de hombre. No, esto se trata del apetecido de todas las naciones, ¿sí? El conocimiento de la gloria de Cristo. El único evangelio que sana la tierra, verdaderamente. ¿Por qué? Porque la enfermedad fue destruida en la cruz y Jesucristo no resucitó con enfermedades nuevas. La que te pone en la mente de Cristo con toda la información para que tú entiendas y sepas que tienes la salud de Dios. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Seguimos acá en este cuarto segmento ya que el Espíritu nos permite compartir, ¿sí? Estamos aquí a través de esta plataforma televisiva del Canal 21, aquí donde Dios tenga bien en el estado Táchira o fuera de sus fronteras, donde tenga bien llevar este programa, ¿sí? Queremos pues darle las gracias a todo el cuerpo de Cristo extendido sobre, pues obviamente sobre este estado y también donde Dios tenga bien llevar esta señal. Queremos decirle
que no se conozcan según la carne, porque van a seguir diciendo que la cruz fracasó y que hay pecado después de la cruz, sino que se conozcan según el Espíritu, porque así nos ve Dios, según el Espíritu de su Hijo, ¿sí? El Espíritu de Él, porque el Padre y yo son uno, el mismo Espíritu de Dios en ti. Esto es una comunicación para que despiértate tú que duermes, ¿sí? Y te alumbrará Cristo. Cuando Cristo te alumbra, alumbrado siempre alumbrado. Por eso Él, cuando ahí en ese momento, en el Getsemaní, cuando le iban a echar mano, que Judas lo entrega, Él les dice: yo siempre camino de día. Y a mí me causaba algo tremendo, ¿no? Que era tarde de la noche cuando le echaron mano, y Él le dice: yo siempre ando de día, por eso no tropiezo. Y yo decía, pero es tarde, había caído la noche, lo entregó, fue casi a la medianoche, y Jesús le dice: yo siempre ando de día, porque no hablaba del día de la claridad natural y la oscuridad natural, hablaba del día pleno de entendimiento en el conocimiento de la mente de Cristo, o sea, la mente de Dios. Por eso no tropieza. Entonces, cuando tú eres alumbrado por Cristo y dejas de dormir, no tropiezas más, ¿sí? Por eso usted no ve al apóstol Pablo diciendo: no, es que pequé, no, es que fallé y me reconcilié con el Señor. No, él sabe qué decía. Mire esto, tremendo hermano, porque la fe son armas que se utilizan para vivir en la justicia, en la paz y en el gozo del Dios de paz, que es cada uno de nosotros en nosotros, o sea, la paz de Dios. Pablo, mire, escúcheme, hacía blasfemar a la iglesia, ¿sí? Ayudó en la muerte de Esteban, y no sé en cuántos otros porque no registra, pero él dice que desolaba. La palabra desolar es destruir. Hacía blasfemar, perseguía a los hermanos, ¿sí? ¿Y sabe qué dijo Pablo? En nada tengo mala conciencia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no lo perseguía ese sentimiento de culpa? Porque él entendió, ¿sí?, que cuando uno nace de nuevo todas las cosas son viejas y lo viejo no está en lo nuevo. ¿Sí? Es tremendo. Esas son armas de justicia, ¿sí? Dice: por sobre todo, ¿sí?, el don de la fe, que apaga todos los dardos del maligno. Entonces Pablo no tenía mala conciencia y los dardos no entraban porque él no tenía mala conciencia, ¿sí? Los dardos es la programación del sistema del hombre que te dice: ¿qué vamos a hacer? Este mundo se va a ir, se armó la guerra, no, ahora sí que... No, a usted lo sostiene Dios mismo por medio de la palabra, ¿sí? No podemos evitar las otras cosas por la arrogancia de los hombres, porque es la arrogancia, ¿sí? Y la raíz de todos los males es el amor al dinero, o sea, el dinero tiene que estar involucrado en todas esas decisiones mundiales de la autodestrucción del hombre. Pero a nosotros nos compete como hijos de Dios depender de Dios, ¿sí? Porque Él dice que no abandonará a ninguno de sus hijos, no dejará que sus hijos queden avergonzados, ¿sí? Y que Él sostiene todo con el poder de su palabra. O sea, el poder del Evangelio, de la resurrección dado al apóstol Pablo, es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque creí, por lo cual confesé, ¿sí? Por eso dice: Dios siempre me lleva en triunfo. Y cuando tú lo confiesas, estás aclarándole a los hombres y a los ángeles que tú crees lo que Dios te dijo que tú eras. Cuando tú dices: por un solo sacrificio fui hecho perfecto para siempre, y lo crees, tú estás confesando delante de los hombres y delante de los ángeles. ¿Para qué? Para que te ayuden a vivir esa perfección de la vida en el Espíritu, ¿sí? Cuando tú dices que la fe apaga todos los dardos, la fe los apaga a todos. No dice algunos, ni selecciona: mira, por esto sí, por esto no. No, todos los dardos. Cuando tú dices, como decía el apóstol, para que reinemos en vida, o sea, que tú te confiesas reinando en vida, pues se cumple. ¿Por qué? Porque le estás creyendo al Evangelio de la Gloria.
Por eso es poder de Dios. Cuando tú dices que la vida de Jesús se perfecciona en nuestros cuerpos mortales, estás aceptando, ¿sí?, la sanidad de Jesús, porque Jesús no enfermó nunca. ¿Sí? Y te vas a ahorrar mucho dinero, porque en la mente de Cristo hay mucho material que te dice que la enfermedad fue destruida en la cruz de Calvario. Y tú te dirás, pero hermano, ¿cómo hago si míreme, se me manifestó esto? Bueno, eso es un engaño, ¿sí?, que creía tu viejo hombre, que no ha pasado por ese conocimiento de la cruz, ¿sí? Pero yo quiero decirte algo. Háblale a esa enfermedad y dile que es un engaño que se manifiesta y que no crees en ella y que no te pertenece, porque tú eres, el Espíritu de Dios está en ti y tú eres hijo de Dios, ¿sí? Y que en tu cuerpo se manifiesta la vida de Dios. Y comenzamos a hacer una fe con certeza. ¿Una certeza de qué? De que podemos disfrutar de la salud plena. ¿Sí? Y así en muchas áreas. Por eso, por ejemplo, dice, el débil diga fuerte soy. Aún en tus debilidades, di que eres fuerte. ¿Sí? Aún en tus debilidades, di que eres fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las debilidades son de tu cuerpo físico, ¿sí? Pero el espíritu que está en ti es Dios. Y lo más débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres, ¿sí? Entonces tú estás citando a tu verdadera identidad celestial a que diga fuerte soy, ¿sí? También, ¿cómo puedes llamar, por ejemplo, si ves que no puedes abandonar una condición de debilidad o de mala conciencia que te lleva a hacer las obras, dice Pablo, obras muertas, ¿sí? Obras muertas, o sea, lo que no conviene. Pues llama las cosas que no son como si fueren. Tienes que decir, Dios me santificó, por ende puedo ser santo, ¿sí? Sin santidad nadie verá a Dios, ¿sí? Pero entonces tienes que saber que Dios te santificó por medio de la cruz, porque ahí te dio su Espíritu que es santo, el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu que es santo, ¿sí? Y tienes que confesar esas cosas que la cruz hizo por ti, que Jesucristo hizo, te redimió, te santificó, te lavó, ¿sí? Te hizo un solo espíritu con Él, o sea, tú ya no existes, Él es el que existe. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿sí? Entonces, tú tienes que saber que tienes identidad celestial, no terrenal, celestial. Por eso dice que tu ciudadanía está en los cielos, ¿sí? ¿Qué son los cielos? La mente de Cristo en la tierra. O sea, tu ciudadanía se maneja con un conocimiento de la mente de Cristo renovado por el Espíritu, ¿sí? La ciencia de la gracia que te hace vivir conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios que está después de la cruz, ¿sí? Toda la Escritura tiene palabra de Dios, pero la palabra del pacto nuevo se encuentra, ¿sí?, después del sacrificio perfecto en la cruz, cuando Jesús recupera toda su gloria, ¿sí?, se hace el Padre y se le revela al apóstol, porque se había despojado de toda su gloria de ser Dios para hacerse hombre. Por eso dice el Hijo del Hombre y luego dice el Hijo de Dios, ¿sí?, porque se hizo hombre y se hizo Dios, o sea, Dios hombre. Entonces, toda esta palabra que el apóstol recibió directamente, personalmente por Jesucristo, es la que le daba, es la que hacía que la iglesia fuera la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿sí? Pero cuando el apóstol fue quitado, pues la verdadera gracia desapareció y la verdadera mente de Cristo que operaba con la verdad y la gracia de Dios también cesó, ¿sí? Entró la apostasía, pero él dijo que vendría otro a edificar encima del fundamento. Edificar encima del fundamento es esto. Por ejemplo, este es Cristo, la roca
Cristo, el fundamento es Jesucristo, dice. Jesucristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza. Entonces, edificar encima del fundamento es edificar sobre el fundamento. Pero en esos días había otro fundamento al lado. Este se llamaba la incircuncisión, o sea, Cristo en nosotros, y esta era la circuncisión, Cristo en los templos. ¿Sí? Porque tenían que ir a templos. Pero aquí era Cristo en su templo verdadero, nuestro cuerpo. Sí, el cuerpo de Él, porque dice que la iglesia es el cuerpo de Dios, y eso es literal. ¿Sí? Entonces, el otro fundamento estaba al lado. No, pero dice encima del fundamento, no al lado del fundamento. Entonces, de eso se trata, de eso está dedicado este programa, en evidencias de las palabras inefables de Dios, que es el Evangelio de la gloria de Cristo, que en Gálatas 2:7 Pablo le comenzó llamando el Evangelio de la incircuncisión que él recibió por revelación de Jesucristo, y se le da, ¿sí? Se le da para que el hombre llegue a conocerse como fue conocido, dice y se conocerán como me conoceré como fui conocido. Entonces tú también te conocerás como fuiste conocido. Ahí donde te digo que Dios te enseñaba en ese salón de clase, porque Jesús dice, el que mi Padre enseñó vendrá a mí. O sea, vendrá y se hará uno conmigo, porque son el mismo. Todo lo hace Dios. ¿Sí? Todo lo hace Dios. Él lo llena todo en todos. Él que quiere que tú renueves el conocimiento para poderte llenar de la gloria que ya eres. No es que vas a ser, ya has sido esa gloria, porque dice que en Cristo habita la plenitud, ¿sí? La gloria y la deidad de Dios. O sea, habita Dios dentro de ti plenamente. Pero ¿por qué no lo manifiestas? Por falta de conocimiento. ¿Sí? Por ignorar las verdades del sacrificio perfecto en la cruz. Recuerda esto, conforme a Hebreos 2:14 dice que Satanás no existe después del sacrificio de la cruz. O sea, no hay diablo hace más de 2000 años. Que el pecado fue destruido en el sacrificio de la cruz. O sea, no hay pecado hace más de 2000 años. Pero tú tienes que entender cómo yo recibo esos misterios y se hacen verdad en mí. Bueno, teniendo todo por estiércol. Por todo lo que te han enseñado denominaciones, religiones, ¿sí? La mente natural. Hasta haber leído la Biblia sin haber renovado la mente te puede haber introducido en la sombra del Evangelio. ¿Sí? Que es la ley que caducó o que fue expirada en la cruz de Cristo, porque tenía que venir el nuevo régimen del Espíritu, ¿sí? Una ley mayor, pero que te justifica por la fe. O sea, lo que Moisés demandaba que se cumpliese para que tú no fueras maldecido, la ley del Espíritu por la fe lo cumple. ¿Sí? O sea, tú por la fe ya eres justificado. Por creer en Jesús ya eres justificado. ¿Sí? Pero tienes que entrar a un conocimiento renovado. ¿Sí? Había unos hermanos que Pablo les escribe y le dice, yo me sorprendo del amor que tienen a Dios, a Jesucristo, y la fe que tienen en Jesucristo, y el amor que tienen los unos con los otros, pero voy a orar a Dios para que les abra los ojos del entendimiento. ¿Para qué quería que le abriera los ojos del entendimiento? Porque la fe en Dios es un rudimento, pero la fe de Dios, sabiendo que Dios está dentro de ti y el don de la fe se activa, deja de ser rudimento, porque ya no ves a Dios afuera, sino sabes que tú mismo eres el templo del Dios viviente. ¿Sí? Entonces se caen esas escamas de que Dios habita en templos hechos de paredes. ¿Sí ve? Y comienza Cristo a alumbrar el entendimiento. Bueno, entramos a este último segmento, ¿sí? Esperamos pues aprovecharlo al máximo. Queremos agradecerle primeramente por permitirse ser alcanzado por lo que el Espíritu quiere pues decirte en este momento, ¿no? Eres amado de Dios, eres lo que Dios más amó y dio la vida por ti, ¿sí? Él derramó toda su sangre por ti, eres lo que Él más amó, ¿sí? Tienes que entender que ya estás reconciliado, tienes que entender que Él al oír el Evangelio de la verdad, el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo,
recibes el Espíritu, que es el sello y las arras del Espíritu Santo. Recibes el Espíritu de la verdad, ¿sí? Se despierta en ti. Y ese espíritu comienza a alimentarte de un hambre por la verdad, hambre por la verdad. Si usted me pregunta, hermano, ¿cómo pudo entender estas cosas? Por el hambre de verdad, ¿sí? Porque unos la despreciaron la verdad. Ahí dice, por no haber recibido el amor por la verdad, ¿sí? Por no haberle tenido ese amor a la verdad, Dios mismo les enviará un poder engañoso para que sigan creyendo la mentira que traen. Pero el amor por la verdad, ¿cómo te ayuda? Que todo lo que has aprendido de hombres, ¿sí? De hombres, de sistemas religiosos, de denominaciones, ¿sí? En templos hechos por mano de hombres, todo eso tienes que cuestionarlo, ¿sí? Tomar porque te pudieron haber engañado, porque a lo que te dicen bienvenido a la casa de Dios, te están negando que tú eres la casa de Dios verdadera. Todo eso son sutilezas que te separaron de Dios y te hacen ver a Dios por fuera, ¿sí? Pero Dios está dentro de ti, esperando que despiertes para que Él te alumbre. ¿Y cómo te alumbra? De adentro para afuera. Sí, te alumbra los ojos del entendimiento. Eso es lo que Pablo oró a estos hermanos que eran amorosos, ¿sí? Amaban a Jesús, amaban a sus propios semejantes y hermanos. Tenían la fe en Jesús, pero no eran alumbrados, ¿sí? Entonces Pablo dijo, voy a orar para que Dios les alumbre. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, así como Jesucristo me enseña, Jesucristo les puede enseñar. Porque es verdad. Si Dios está en nosotros y Dios es Dios de vivos, pues Dios te puede alumbrar, te puede enseñar, ¿sí? Entonces, este programa y el ministerio de la reconciliación es devolverle la cabeza a todo hombre. Y la cabeza a todo hombre es Cristo, es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Entonces, cuando se habla de ese poder del evangelio de Dios, del cual no nos avergonzamos, ¿sí? Hay algunos que no soportan de pronto lo que se dice, pero no le hacemos caso a los hombres. Y todo hombre es aquel que sigue enseñando la mente de Moisés. Los últimos que enseñaron de la mente de Moisés fueron los apóstoles que escogieron antes de la cruz, que le dijeron la ley le metieron el engaño de la ley a los gentiles, porque la ley fue hasta la cruz. Entonces después de la cruz es un engaño, y ese engaño se lo dieron a los gentiles. Entonces es el pacto de hombres, ¿sí? Eso es lo que Pablo le llamó mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque tú ya, Dios dice, al sentarte en lugares celestiales, te sentó juntamente con Él. O sea, Él te hizo Él mismo, ¿sí? Te hizo Él mismo. O sea, tu espíritu fue regenerado a la estatura de Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, estamos sentados en lugares celestiales, ¿sí? De pronto usted lo oye por primera vez, pero esto te va a ayudar. ¿Por qué? Porque es como cuando usted va a armar un rompecabezas de 1000 piezas, ¿sí? Usted mira la foto terminado el rompecabezas, ¿cómo va? Eso es lo que yo te estoy diciendo. Mírate cómo eres tú perfecto por un solo sacrificio. Estás completo en Cristo. Has sido redimido, ¿sí? Has sido justificado. Esa es la foto final de la estatura que tienes que comenzar a comprender, que tienes que dejar formar en ti, ¿sí? Cuando eres formado, está formando Jesucristo en ti por el evangelio que predicó el apóstol Pablo, te estás convirtiendo en lo que verdaderamente eres. Eres un espíritu con Dios, por lo tanto eres Dios manifestado en ese cuerpo, en su templo, ¿sí? En su templo. Dios está habitando su templo, Dios te está habitando. De pronto no lo recuerdas porque estás en una amnesia, pero aquí queremos insistir para que salgas de esa amnesia y te conozcas como eras conocido. Ahí cuando Dios te enseñó por la escogencia antes de la fundación del mundo, porque Jesús en los días de su carne dijo, el que fue enseñado por mi Padre, el que aprendió de mi Padre viene a mí. ¿Y dónde aprendimos? Antes de la fundación del mundo, en un conocimiento guardado especialmente para que
tú lo encontraras y lo aceptaras. ¿Sí? Entonces así cerramos el programa del día de hoy, agradecido infinitamente en Dios que nos habita y por cada uno de ustedes, ¿sí? Rogando, dice Pablo, es como si rogase Dios a través de nosotros, y es de verdad. Y rogamos que usted pueda recibir el Espíritu de la gracia de Dios. Este programa solo habla de gracia de Dios, ¿sí? Porque ese es el Espíritu de Dios. Dice el apóstol Pablo, nada lo hice yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, aquí estamos, pues, como yo digo comúnmente por ahí, ¿no? Estamos limpiando el parabrisas del carro de Dios para que la gente pueda ver un poquito más con el entendimiento, ¿sí? Recuerde, para poder ganar el conocimiento de Cristo, Pablo tuvo todo por estiércol, o sea, todo lo que él había aprendido hasta que encontró ese momento con Cristo especial, dijo de aquí para atrás, y luego lo dijo más adelante, olvidando todo lo que quedó atrás voy a avanzar, ¿sí? Entonces, seguimos adelante, espero que todo esté bien, como dice la Escritura, dice que Dios nos lleva siempre en triunfo, dice que de victoria en victoria y en gloria, ¿sí? Yo confieso que la salud de Dios se manifiesta en nuestros cuerpos mortales, confieso que ese servicio angelical que está a nuestro favor se activa en cada uno de ustedes, ¿sí? Porque Dios envía ángeles para nuestra ayuda, nuestra protección, nuestra defensa. Ellos detienen y ellos pues también envían, ¿no? Pero nos ayudan, están a nuestro favor, ¿sí? Recuerda que este evangelio dice que todas las cosas obran para bien, aún lo que ya tienes que olvidar obró para bien, para que hoy pudieras oír algo que es de la eternidad. Así que me despido, son bendecidos con toda bendición, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Eso que le digo, que eres bendecido con toda bendición, está escrito en Efesios 1:3. También está escrito en Gálatas 3:9, donde dice que los de fe, ¿cuál fe? La fe que iba a ser revelada después de la cruz, la que trajo la enseñanza del apóstol Pablo por la mente de Cristo que lo había encarnado. ¿Sí? Dice que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y desde cuándo? Recuerde que Abraham, antes de ser circuncidado, él tuvo fe. O sea, la fe que tuvo cuando él gentil, porque Abraham es gentil, el gentil Abraham, ¿sí? Bueno, así que muchas gracias, espero que todo esté bien, bendecidos con toda bendición y hasta que Dios nos vuelva a reunir a través de esta pantalla, de esta plataforma televisiva y bueno, bendecidos.